Listo, voy a empezar y voy a iniciar desde cero. ¿Listo? Menos mal, ahí ya está grabando. Listo, entonces empezamos desde el principio. ¿Listo? Para que les quede a todos ustedes la grabación. Entonces, este es un problema, un ejercicio de cargas por ángulos de deflexión. ¿Listo? La viga de la figura es de Zapán con una densidad de 890 kilogramos sobre metro cúbico con tres apoyos. Uno de ellos es una articulación en A y dos rodillos en C y E. ¿Sí? En C y E. Y se tiene, y finalmente se dispone de una sección en voladizo, ¿sí? EF, ¿sí? Esa parte es una sección en voladizo EF. Que esas son muy similar a las vigas que generalmente se requieren en construcción, ¿sí? Viene, esto es lo que llaman el balcón de la vivienda, es un pedazo que va en voladizo, ¿sí? Listo. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la viga, ¿sí? Ya tenemos una carga distribuida 1800 a externa de 1800 newton sobre metro distribuida, una carga concentrada de 300 kilogramos en la coordenada de 1 metro, una de 100 kilogramos en la coordenada de 4 metros, 80 kilogramos en la coordenada de 5.4 metros y la sección de la viga. Estas son las unidades. Las medidas, estos son coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, son coordenadas lo que tenemos acá. ¿Sí? Aquí vamos a aumentarlo un poquito acá. Entonces son coordenadas en metros. Por eso se centró el sistema de coordenadas en el punto medio de la viga. Si no, habría que calcular primero. Si la viga no es simétrica, hay que calcular primero el centroide de la viga y luego trasladar el centroide. Por cuestiones de tiempo, a ustedes les recomendaría que utilicen, pues que calculen una viga que tenga ya el centroide centrado, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería, digamos, dejarlo así para que les quede más fácil de calcularlo. Aquí tenemos entonces las coordenadas en torno a este centroide, por eso aquí están coordenadas positivas, coordenadas negativas de estos puntos, ¿sí? Coordenada de este punto, coordenada de este extremo y así sucesivamente son las coordenadas para la sección de la viga, para que nos quede más fácil calcular cada uno de los elementos. Aquí el peso de la viga, ¿sí? Ya saben cómo la fórmula de densidad por gravedad por área por longitud, el área ya la tenemos. La carga distribuida entonces ya se calcula que es el peso total sobre la viga. Peso, esta es carga total, que es, esto sería carga total de viga. Y carga distribuida, ¿sí? Carga distribuida que tenemos acá. Es carga distribuida total, aquí creo que le sumaron los 1800, sí, aquí hay una carga adicional que es 1800 newton sobre metro. Entonces, carga, este es peso, acá, aquí coloquemos peso propio de la viga, ¿sí? Y ahora carga distribuida total, ¿sí? Total de la viga. Ahí los estudiantes no hicieron la distinción. Listo, eso es. Entonces ahí tenemos eso. Ya está. Aquí tenemos la carga distribuida total, ¿sí? Esto ya es la carga distribuida total de la viga, ¿sí? Ya considerando los 1800 adicionales más el peso propio de la viga. Tenemos el dato, el módulo de elasticidad del Zapán, ¿sí? Este módulo de elasticidad del Zapán, ¿sí? Vamos a colocar aquí y es igual, módulo de elasticidad del Zapán, extraído. Aquí es extraído de tablas de internet. Inercia centroidal. El Zapán es una madera muy comercial, ¿no? La mayoría de las estructuras de los techos y toda la cuestión están elaborados en nuestra región, generalmente de Santander, por lo menos. Me consta que se trabaja con ese material, que es una madera muy buena, comercial, ¿sí? Luego tenemos el área, las inercias, en este caso la inercia en el eje Y, en el eje Y centroidal, aquí esto es centroidal, y tenemos las áreas y carga distribuida, ¿sí? Que fue, esta fue la carga distribuida, sí, carga distribuida total, ya la tenemos ahí, aquí la repiten. Finalmente tenemos el diagrama de cuerpo libre de carga no, sino de
de la viga, ¿sí? DCL de la viga, lo que tenemos acá. Listo. Entonces es esta situación. Observen algo muy importante lo que les dije. Entonces se observa, ¿sí? Entonces es importante esta parte. En el DCL de la viga se observa un total de ¿cuántas reacciones, muchachos? Rápido, muchachos. ¿Cuántas reacciones ven ahí? ¿Cuáles son las reacciones? Las incógnitas. A X, 4. a Z, sí. Entonces sería de 4 reacciones. ¿Y cuántas ecuaciones de equilibrio se pueden plantear acá? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de momentos en Y, ¿cierto? Entonces sería y tres ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Listo, 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Lo que significa que es una viga, ¿sí? Que es una viga estática. Y no se puede, o sea, cuando haya más incógnitas que ecuaciones, el problema no se va a poder resolver por estática, ¿sí? Y no se puede calcular por estática. Las ecuaciones adicionales requeridas se obtienen aplicando la teoría de elasticidad. Elasticidad de los materiales. Y en esta situación y en este método se empleará el método de ángulos de deflexión. Visto en clase. ¿Sí? Visto en clase. Está aquí una sugerencia. Ver tabla de ángulos de deflexión. ¿Listos? Entonces, las ecuaciones, entonces coloquemos aquí las ecuaciones requeridas se obtienen aplicando la teoría de elasticidad en los materiales, en este caso, y en este método se emplea el método de ángulos de deflexión. Y nota importante, las ecuaciones requeridas se obtienen. El método de ángulos de deflexión. Listo, eso es ver tabla de ángulo de deflexión. Entonces, una nota importante acá, por favor. Entonces sería, esta nota es re importante. Voy a colocar aquí nota importante a considerar. Por cada ecuación de ángulos de deflexión, por cada ecuación de ángulos de deflexión, corresponderá por cada ecuación de ángulos de deflexión corresponderá a una condición de frontera, la cual
no será considerada en las demás ecuaciones adicionales. Importante, por favor, tengan en cuenta este detalle, muchachos. O sea, ¿qué es decir? Si ustedes ya consideraron una ecuación de ángulos de deflexión, esa ecuación ya forma parte de una condición de frontera y ya no la pueden volver a sumar. De no considerar esta recomendación, el problema conduce a una redundancia matemática. Una redundancia matemática que no garantiza la solución del problema. Entonces no se le olvide esta partecita, es re importante, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes no tienen en cuenta esto y ustedes no entienden que las ecuaciones de ángulo de flexión son parte de una condición de frontera? Cuando empiecen a resolver el problema, la computadora les va a bloquear y les va a decir que no tiene solución, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, significa que su computadora entrará en un bucle infinito y deberá ser reiniciada. Arrojará resultados erróneos. ¿Sí? Lo que salga ahí no es cierto. Entonces, resultados erróneos. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Listo. Seguimos acá. Entonces, ahora viene el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Aquí están las ecuaciones de equilibrio ya planteadas. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Sumatoria de momentos en el punto A. Bueno, estas son las ecuaciones normales. Y observen lo siguiente. Entonces, aquí ya tenemos las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Este es W1 sería carga distribuida. Carga distribuida, que esto ustedes ya lo saben. Y aquí la carga distribuida, si era eso lo que nos había dado. Sí, 1967.63, aquí está, a ver, carga distribuida, menos 1967.63. Esta es la ecuación de momentos, pero obviamente, como es un sistema hiperestático, estas son, en este caso, obtenemos tres ecuaciones, ¿sí? Tres ecuaciones. Aquí obviamente ya sabemos que hay que parecer, bueno, listo, pero entonces aquí ya sabemos que estas ecuaciones son insuficientes, ¿sí? No vamos a poder resolver el problema porque es un problema hiperestático. ¿Qué se hace después, muchachos? Pongan mucha atención acá. La viga la partimos teóricamente en, ¿cuántos apoyos? ¿Cuántos apoyos tenemos? Tenemos 3 apoyos. Entonces pueden partir la viga entre apoyos. Entonces, del punto A al punto C, parten ese tramo. Del punto C al punto E, parten ese tramo. Entonces quedan en total 3 tramos. ¿Está entendido, muchachos? ¿Está entendido? Rápidamente, por favor, contesten. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Ok. Observen lo que pasa. Entonces, quiere decir que nosotros en este momento nos queda esta situación. Al partirla entre apoyos, nos quedan tres tramos. ¿Sí? Uno de ellos
es un voladizo. ¿Cuál es el tramo que tiene voladizo? Que corresponde al voladizo. El Rápido. final. El final, correcto. Es el tramo final, que es el que tiene aquí una longitud de 3 metros. Esto que está acá, los estudiantes no me lo colocaron, pero esas distancias son en metros. ¿Listo? Esto es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Muchachos, importante esto. Entonces, pónganle cuidado. En cada pedazo que hemos partido, como la viga se ha partido esas, entonces método de ángulos de deflexión. Entonces, apliquémosla aquí. Entonces, vamos a explicarlo aquí. Aquí sería normal. Entonces, por cada apoyo se parte, ¿sí? Se parte la viga, ¿sí? Y se plantean los DCL de cada tramo, ¿sí? Tal y como se muestra enseguida, ¿sí? Enseguida. En esta situación porque se parte teóricamente. A veces algún estudiante dice, ¿cómo así, profe? Si yo la parto, no. O sea, se hace, se plantea, ¿no? La palabra partir no sería la adecuada. La viga en esta situación se fragmenta, digamos. Se fragmenta en 3, ¿sí? En 3 tramos, ¿sí? En 3 tramos. Se fragmenta en 3 tramos. Y se plantea un momento, ¿sí? Un momento por cada tramo donde la viga, un momento, se plantea un momento por cada tramo donde la viga es continua. Es continua. Entonces, ustedes saben muy bien que la viga donde inicia. Inicia en este extremo, ¿cierto? Pero a ver aquí qué pasó, aquí porque esto me aparece así. Pero un segundo. ¿Por qué me está apareciendo eso así? Algo pasó aquí con la gráfica. Ah, es que aquí. Pero ahora, ¿por qué me quedó esa gráfica así? Ah, voy a sacarla de ahí. Es que los muchachos usaron estos cuadritos. Ya. Entonces, donde la viga es continua. Listo. Entonces, muchachos, miren acá. ¿Sí? Ustedes saben que la viga inicia en A y termina aquí en este lado, ¿no es cierto? En el lado derecho. Y ustedes saben que la viga es continua en todo el tiempo, ¿no es cierto? La viga tiene continuidad. Entonces, como se fragmentó, entonces donde se corta, teóricamente se genera un momento por corte, ¿sí? Entonces aquí se genera un momento. Entonces se recomienda, ojo con esto, ¿sí? Continúa. Se recomienda, continúa. Se recomienda plantear los momentos de la siguiente forma. Los puntos. Se recomienda plantear los momentos que tengo mal escrito ahí. Plantear los momentos, ¿qué pasa acá? En la siguiente forma. Por cada tramo, entonces, por cada tramo donde hay
continuidad se plantea un momento antihorario izquierda y horario a derecha de cada tramo. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Quedó claro? Necesito que me pregunten. Entonces, observen lo siguiente. Como aquí la viga es continua, se partió, ¿sí? Se partió teóricamente, entonces aquí debe haber un momento. Y ese momento, como es de derecha, se plantea horario en el tramo izquierdo, ¿sí? En el tramo AC. Y en el tramo CE, ese momento es el mismo, pero reactivo, ¿sí? Por tercera ley de Newton, por cada acción hay una reacción. Entonces, este es el momento MC y es el mismo momento MC que se transmite al siguiente tramo reactivo, ¿sí? E igualmente se hace lo mismo con los siguientes dos tramos. A la derecha, momento horario al tramo CE y ese momento horario se transfiere reactivo al tramo que está en voladizo. ¿Está entendido eso? Por favor, me confirmen si me están entendiendo. Sí, profe. Listo. Entonces, también se recomienda empezar el planteamiento por la ecuación de la viga que está, o la ecuación del tramo que está en voladizo, ¿sí? Entonces también se recomienda empezar el planteamiento por la ecuación del tramo que está en voladizo. Entonces podemos empezar por este tramo y este momento, ojo con esto, y este momento del tramo en voladizo podrá ser calculado inmediatamente. ¿Listo? No se le olvide eso. Entonces fíjense que como este es una viga, si lo ven, si ustedes analizan y hacen momentos acá, la única incógnita es el momento ME. Luego entonces este tramo, al hacer momentos en este punto, de una vez se puede calcular, ¿sí? Entonces el momento ME ya no será incógnita, ¿sí? Entonces, para inmediatamente. Que tengo por aquí, sin la tilde. Ahora, denme 5 minutos, 5 minutos ya regreso. Ya un momento. Estoy aquí dirigiendo una hora y debo dar unas instrucciones y ya regreso.
Listo, muchachos. Bueno, está todo entendido hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, para este problema, lo anterior significa que el momento, ¿cuál momento? Será calculado inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cuál momento, muchachos? Y les pregunto cuál sería el momento. Y repetir la palabra momento. ¿Cuál será el momento que será calculado inmediatamente? Chacho, le estoy preguntando. Y que está en ese estado, ¿no? Y por eso, ¿cuál es el momento? Aquí está, ME. Aquí los momentos que son incógnitas son MC y ME, ¿sí? Entonces, en este caso, el momento ME. ¿Listo? Entonces, aquí sería, observen que los momentos, ¿sí? Los momentos donde hay continuidad de la viga, son los momentos M, ¿qué? MC y ME. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Entonces MC se partió ahí y como no sabemos cuánto, como ese es incógnita, ese es un momento. Entonces al hacer eso, fíjense que salen más incógnitas porque queda, otra cosa muy importante, El momento aquí sería, es importante lo siguiente. Como cada viga se partió, entonces aquí la reacción en Z, en C, se distribuye en dos. Observen cómo era aquí. Si ve que en C hay una reacción, muchachos, y en E hay otra reacción. ¿Se están dando cuenta de eso? Sí, profe. Entonces, como aquí hay un apoyo, aquí hay un apoyo, aquí hay un apoyo, aquí hay un apoyo, pero como este tramo inicia acá, entonces a Z sí se puede dejar solo. Pero como C se parte en dos tramos, o sea, C viene de este tramo y este tramo da continuidad y es continuo también, es la continuidad entre el tramo CE y el tramo F, digámoslo así. Entonces, esta reacción CZ se parte en dos, CZ1 y CZ2. Y EZ se parte en dos, EZ1 y EZ2, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿sí? Entonces, observen también, ¿sí? Observen también que en aquellos puntos donde hay continuidad de la viga, continuidad de la viga, coma, las reacciones de los apoyos se parten en dos incógnitas, en dos incógnitas, lo que genera una ecuación adicional, una, una ecuación adicional, ¿sí? Una ecuación adicional. Este caso, las coloquemos aquí, en aquellos puntos. En este caso, las ecuaciones
adicionales son. Ecuaciones adicionales son. Entonces, son CZ es CZ1 más CZ2, ¿sí? Entonces sería CZ es igual a CZ1 más CZ2. CZ2 y Z es igual a Z1 más Z2. ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Sí? Ahí quedarían esas dos ecuaciones adicionales. Perdón, aquí es Z. Listo. Entonces, a calcular el tramo 3, ya que es un voladizo, ¿sí? Tal y como está, aquí lo hicieron bien los estudiantes. ¿Sí? Entonces, plantean empezar a calcular primero el tramo 3, ya que es un voladizo, ¿sí? Lo plantean y de una vez el momento es calculado, ¿sí? Y se calcula, pongan atención acá. Observen lo siguiente, muchachos. Observen este diagrama de cuerpo libre. Como ese diagrama, el tercer diagrama de cuerpo libre, tiene solamente dos incógnitas, entonces podrán calcular el momento ME y la reacción EZ2. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque son dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X no vale la pena, entonces quedaría solamente sumatoria de fuerzas, en este caso sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Quedó claro eso, muchachos? Ahora van a empezar a calcular las ecuaciones de ángulos, replantear ecuaciones de ángulos de deflexión, ¿sí? Entonces, replantear ecuaciones de ángulo de deflexión. Entonces, por cada tramo donde hay continuidad de la viga, se plantea una ecuación de ángulos de deflexión. Ángulos de deflexión. Entonces, muchachos, pongan bien atención acá. Observen acá. Y esta parte no me la graficaron los muchachos. Y es re importantísimo. Entonces, miren, aquí va a tocar explicarles a ustedes aquí adicional. Muchachos, miren el tramo, miren los tramos AC y CE, ¿sí? Entonces, aquí se aplica algo que se llama superposición de efectos. Tengan pendiente la tabla de ángulos de deflexión, ¿sí? Tabla de ángulos de deflexión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el primer tramo, muchachos, ¿sí? Primer tramo, AC, que sería AZ, CZ1. ¿Están viendo aquí la pantalla, sí? AZ, listo, CZ1. La carga distribuida que vale 1967.633 y tenemos una carga concentrada a 1 metro. ¿Cuál es el largo del primer tramo? El largo del primer tramo que creo que son 3.5 metros, ¿no es cierto? Y la carga concentrada está a 1 metro. Ahí los dibujos no están en escala, ¿sí? Entonces la carga concentrada se encuentra de 2.443 newtons, se encuentra en la coordenada 1 metro, ¿sí? Y el largo de ese tramo es de, ¿cuánto fue que dimos? 3.2, 3.5, sí. Largo es 3.5 metros. Necesito que se me concentren ahí. Y ahora consideremos el segundo tramo, que es el tramo CE, ¿sí? Entonces miren que como la viga tiene continuidad en CE, ¿sí? En el punto C es continua, entonces a ese momento se genera un momento, ¿sí? Por su continuidad. Entonces, ¿y qué sería? Momento en C. Y ahora consideramos el tramo CE. Entonces sería momento en C reactivo, momento en C reactivo y
y momento N, que ya es conocido por el voladizo. La 3,5. El siguiente tramo, CE tiene 1.5 metros de largo. Revisen a ver. Profe, 3.5 a 5.4. ¿Sí? No, el tramo C, tramo CE. El tramo EZ ya lo partimos, ya lo dejamos aparte, ¿se acuerda? Entonces, va de la coordenada 3,5 a la coordenada 5, sería 1.5 metros, ¿sí? Sí. Profe. Sí. Lo que están ahí son coordenadas, ¿no? Pilas con eso. Listo. Ok, entonces la carga distribuida 1967.633 newton. Aquí lo que, pero creo que los estudiantes no me hicieron son los... Sí, aquí están los diagramas de cuerpo libre, están hechos. Lo único que no colocaron fueron las longitudes de los tramos. Espere, algo anda mal aquí. Esto está mal, ¿no es cierto? Aquí, muchachos, esto está mal, ¿no es cierto? Aquí este largo es de AC, no es un metro, ¿no es cierto? O lo que dijeron ahí fue que eso eran tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y esos son tramos, profe. Ellos lo que quisieron decir que esos son los tramos, pero sí, pero le agregó aquí las longitudes. Toca entender lo que ellos quisieron hacer, pero el ejercicio lo hicieron muy bien, ¿sí? Pues obviamente no todo lo colocaron. Ya esperen un momento, voy a hacer el arreglo ahí. Voy a agregarle eso. Copiamos acá. Estas cositas son las que en forma virtual le quitan a uno mucho tiempo, ¿sí? Demasiado tiempo. Entonces, la longitud del primer tramo, ¿cuánto es? 3.5, ¿no? 3.5 metros. Longitud del segundo tramo, 1.5 metros. Y el último tramo, ¿cuánto es? ¿Me ayudan? ¿Tienen ahí? De la coordenada 5 a 5,4 sería 0.4 metros. ¿Sí? 0.4 metros. Más fácil si colocamos este diagrama. Es como a repetirlo. Aquí sería... Estoy arreglando ya un segundito. Igual a 0. X igual a 1 metro. C. X igual a 3.5 metros. Carga concentrada. X igual a 4 metros. X igual a 5 metros. 5 metros. Y finalmente 3.5 metros. 5 metros. Y X es igual a 5.4 metros. Listo. Listo, pues. Entonces, vamos a colocarlo aquí enseguida. Ahí ya está. Listo, muchachos. Ahí ya le agregué las coordenadas, ¿sí? Entonces sería
La carga concentrada del primer tramo está en la coordenada 1. ¿Sí? El punto C está en la coordenada 3,5. La carga concentrada de 981 del tramo 2 está en la coordenada 4. El punto E, perdón, está en la coordenada 5 y el punto final está en la coordenada 5.4. ¿Quedó entendido eso? Entonces, muchachos, teniendo en cuenta eso, van a coger la tabla de ángulos de flexión y van a considerar la siguiente situación. Me van a decir a qué será igual. Entonces, piensen en el tramo AC, ¿sí? En el tramo AC. Entonces, ustedes lo que van a hacer es superponer efectos, ¿sí? Superponer efectos. Entonces, les explico. A ver, espere aquí. A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿No hay forma de dibujar aquí sobre esto a mano, no? ¿Ustedes no saben si se puede hacer dibujos aquí sobre esto? No. Ah, no, más fácil. Voy a hacer esto. Copio esto y lo llevo a Paint. Paint. Listo. Ahí. Lo llevo a Paint. El Paint. Listo. ¿Están viendo el Paint? Muchachos. Sí, Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pónganme atención acá, por favor. Si ustedes consideran el efecto de cada tramo, ¿sí? Aquí me va a tocar, espérenme un segundo, por favor. Afortunadamente tengo aquí algo para explicarles. Ay, ¿cómo hago para que ustedes me... O sea, van a hacer lo siguiente, por favor. ¿Ya tienen a la mano la pantalla de la gráfica del Paint? No. Entonces la vuelvo a colocar. no, profe. ¿Lo volvemos a colocar? Tómenle una foto, por favor, con su celular, rápidamente. ¿Ya? Profe, ¿me puede dar un momento de ingreso en el PC? Ya, un segundo. Me habla? ¿Andrés? Listo, ya. Listo, Andrés. Gracias. Ok. Listo, muchachos. Por favor, tómenle un pantallazo a esto lo más rápido que puedan, por favor. ¿Listo? Tómenle una foto con el celular. Para que me entiendan eso. Que yo lo que les muestro aquí, de pronto queda al revés. Vamos a ver. Es difícil mostrarles. A ver, voy a intentar acá. Están viendo la pantalla del Paint, ¿no es cierto? Listo, entonces, mire, pongan atención aquí, muchachos. Voy a hablar de este tramo AC. ¿Listo? Voy a empezar con ese tramo. Entonces, aquí está el tramo. Bueno, primero les voy a hacer aquí rápidamente. Ustedes me van a ayudar acá. Me toca hacer una combinación de las dos cosas. Esto es una viga, ¿sí? Esto es un pedacito de balso, ¿sí? Pedacito de balso. Es una viga, ¿sí? Es una viga en este caso. Miren lo que pasa. Voy a cortarlo aquí un poquito para que quepa en la pantalla. Por lo tanto, el balso, así como está, es un material elástico, ¿sí? En este caso, mis dedos son los apoyos de esa viga, ¿cierto? Mire lo que pasa cuando yo le aplico una carga. Si yo le aplico una carga acá, ¿qué le ocurrió? Se deflecta, así esa deformación en las vigas, la deformación en las vigas se llama deflexión, ¿sí? Se deflecta y forma una curva, ¿cierto? Y ustedes ya saben cómo calcular esa curva. En realidad no es una curva sino dos, porque es la izquierda y la derecha, ¿sí? Y1 y Y2. Entonces, al hacerle esto, ella se deflecta, ¿sí? Si yo le hago una carga hacia arriba, miren lo que pasa. Si le aplico la carga hacia arriba, se deflecta al contrario. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué pasa si aplico este momento acá, en este sentido? ¿Qué creen que va a pasar si aplico este momento hacia acá? ¿La viga se va a deflectar hacia arriba o hacia abajo?
Muchachos, ¿qué pasa si aplico el momento hacia acá? Hacia arriba, ¿no? Sí, mire, obsérvenlo. Véalo. Y se deflecta más al lado donde está la mano. Mire, aquí solamente está haciendo apoyo, ¿no? Y aquí, en este lado, estoy aplicando momento. ¿Sí? Entonces, aquí estoy aplicando momento, la viga se deflecta hacia arriba. Ahora, aquí sigue el apoyo. Y ahora le voy a aplicar el momento ahora en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, al aplicar el momento en ese sentido, la viga se deflecta contrario. ¿Sí lo ven? Eso es lo que ocurre. Entonces, muchachos, la viga es elástica. Estoy aplicando la teoría de elasticidad y estoy aplicando superposición de efectos. Entonces, si la viga, pongan atención acá, si la viga, voy aquí a sostenerla acá, le aplico este momento acá, pero al tiempo le aplico una carga hacia abajo, entonces se superponen los dos efectos. ¿Sí me entienden? Entonces, explico. Aplico este momento acá, más esta fuerza aquí, entonces mire lo que le ocurre a la viga. ¿Sí lo ven? Ella se deflecta de diferentes formas y los efectos se superponen. ¿Pudieron verlo, no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, muchachos, miren, para el primer tramo, ¿qué pasa si yo le aplico vamos a mirar cómo se deflectaría la viga por cada efecto. Copiamos acá y pegamos. No. Vamos a considerar del primer tramo AC cómo se deflectaría la viga con este momento. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería la deflexión? Entonces, al aplicar ese momento MC, entonces la deflexión será algo como esto. Viene así acá y aquí se deflecta mucho más. ¿Sí? Exagerando un poquito más. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, observen lo siguiente. Aquí se va a formar un ángulo y aquí se va a formar otro ángulo. ¿Sí? Otro ángulo acá. Otro ángulo. Y por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Entonces, significa que, por ejemplo, como este es el punto A y este es el punto C, entonces aquí se forma un ángulo θA y este se forma un ángulo θC. ¿Está claro? Pregunta, ¿cuánto vale ese ángulo θC? Busquen las tablas. ¿El ángulo θC es positivo o negativo debido a este momento de MC? Negativo. Entonces sería menos ¿qué? Tablas. Tabla de pendientes. La tabla mía. No la tabla del libro, sino la tabla mía. Ustedes mismos recalcularon. Menos ML. Menos MC. En este es MC. Entonces sería menos MC por L. Pero L vale 3,5. Sobre 3 por EI. sobre 3 ahí. Ahí está. Listo. Pero como ese no es el único efecto, entonces estamos considerando el tramo AC. Quiero que observen lo siguiente. Mire que aquí estoy considerando un solo caso, ¿no? Ahora vamos a sumar este caso, se suma con el siguiente. A ver aquí. Virtualmente esto es muy fregado. ¿Cuál es la otra carga que tiene ese tramo AC? ¿Cuál es la otra carga, muchachos? Esta, ¿cierto? Entonces ahora vamos a considerar el efecto de esta carga. ¿Cómo creen que se forma ese pedacito de viga debido a esa carga distribuida? ¿Cómo creen?
¿Cómo creen que es la deformación? Hacia abajo. Es correcto. Y si ven que la carga es todo el tiempo igual, por lo tanto es simétrica. Mire que en el primer caso nosotros consideramos asimétrico, ¿no? Porque como el momento está a la derecha, es mayor el giro a la derecha que a izquierda. Y aquí pues es simétrico, ¿sí? Y esos serían los ángulos. Entonces ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces en este caso, aquí vamos a tener, este va a ser teta C y este va a ser, aquí es la continuación, ¿no? Aquí me quedó mal dibujado, así. Y este otro, este es teta C, pero como estamos en teta C, entonces teta C, ¿a qué es igual? ¿Es positivo o negativo? Rápido, muchachos. Aquí, ¿cómo quedaría? Este ángulo, ¿es positivo o negativo de esta carga? Positivo. ¿Cómo? Positivo. Claro, sí. Entonces sería más fórmula, tabla. Busquen la tabla de ángulos de deflexión debido a esta carga continua distribuida de 1967.33. Entonces sería más fórmula. W por L al cubo. Sí, entonces sería W por el largo. ¿Cuánto? Bueno, WL cubo sobre 24 ¿cuánto? 24 y O sea, ahora reemplacemos. Entonces sería 1967.33 por el largo. ¿Cuánto? 3,5. El largo del tramo, ¿no? 3,5. Entonces sería 3,5 al cubo sobre 24 E por I. ¿Sí? 24 E por I. Listo. Pregunta. Ahora falta. ¿Cuánto? Ahora falta considerar el otro efecto. ¿Qué otro efecto? Ya se consideró el efecto en este tramo, el efecto del momento a la derecha, en este tramo, el efecto de la carga distribuida y falta este tramo, el efecto de la carga concentrada. ¿Sí? Entonces falta ese tramo, falta ese efecto. Entonces colocamos acá la misma viga, ¿sí? Vamos a considerar la misma viga, que sería esta que está aquí, pero ahora le vamos a sumar el efecto de esta carga concentrada, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, vayamos para allá. Aquí. Acá. Y observen, acuérdense las coordenadas. Acuérdense las coordenadas. Aquí, ¿sí? La carga está ahí, a 1 metro. Y el tramo viene aquí hasta aquí. Listo. ¿Cómo creen que se deflecta la viga debido a esa carga? A solo esa carga. ¿Cómo creen que se va a deflectar? Hacia abajo. Correcto. Necesito que eso lo entiendan bien. Entonces se va a deflectar hacia abajo y va a quedar así. Aquí se va a deflectar y va a ser algo como esto. Posiblemente va a quedar así, un poquito más cargada, como está más hacia la izquierda. La mitad de 3,5 es 1,75 y como está en 1, entonces no se va a deflectar así, sino así. Se va a ir para este lado. ¿Sí me entienden? Se va a ir para este lado. Listo. Y planteamos entonces el ángulo este que está acá. ¿Sí? ¿Cómo es el ángulo aquí? Entonces, observen acá. Aquí la viga, este ángulo, este efecto va a ser positivo. Miren tablas. Entonces, miren la tabla de ángulos de deflexión. Este teta C debido a esta carga. Entonces, teta C aquí es igual debido a esa carga. Busquen tablas. Muchachos, miren la tabla mía. Entonces, aquí miren, esa tabla tiene considera las coordenadas. Entonces, ¿a qué sería igual? Busquen mi tabla. Voy a revisar mi tabla un momento. La tabla
Tabla de ángulos de flexión. ¿Cuál tabla sería? ¿La número qué? La número 1, diría yo. Es correcto. En la número 1 es la más apropiada ahí. Entonces, espera, aquí lo reduzco que está grande. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál deben coger? ¿Teta A o teta B? De acuerdo a la tabla. El teta A es el ángulo a la izquierda, teta B es ángulo a la derecha. ¿Cuál necesitamos? ¿El ángulo a la izquierda o la derecha? Rápido, muchachos. A la derecha, profe. Es de la derecha el que estamos analizando. Entonces, miren la fórmula. Si la carga P va hacia arriba, si la carga B va hacia arriba, entonces teta B es menos P por A por L a la 2 menos A a la 2 sobre 6E y L. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Y A es la distancia del inicio de viga hasta el punto de la carga y B es la distancia del segundo tramo. ¿Listo? Ok. Entonces, seguimos acá. ¿Qué están viendo en este momento que yo me perdí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo en mi pantalla? A ver. No, pero La cámara. Sí, sí. Listo, ya está. ¿Ya volvieron acá? Ah, pero espere. Ahora. Ay, ¿dónde era que estábamos? Ahora ya me perdí. Estamos en Paint, ¿cierto? Paint. Listo, volvemos acá. Entonces me van a decir cuánto vale teta C de acuerdo a esa tabla. Ahora escucho. Utilicen la fórmula. Acuérdense quién es A. Muchachos, ¿quién es A aquí? Entonces, ojo. A es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Y B es esta distancia, ¿cierto? Entonces, ¿quién es A? 1. Y B sería 2.5. Y el largo de la viga. Largo. 3.5. 3.5. Listo, muy bien. Entonces lo escucho. Teta B es, la fórmula es menos P por A por L a la 2 menos A a la 2 sobre, sobre 6E y L, ¿sí? 6E y L. Entonces reemplacemos menos P. 2.443. Mire cómo va, hacia dónde va la carga. Menos 2.000. Es correcto, entonces sería menos 2.443. ¿Sí? Mucho cuidado con eso porque yo todo lo planteé para que consideramos los signos como deben ser. ¿Listo? O sea, yo lo hice así a propósito. Por 3.5 al cuadrado. es correcto. Menos. Menos 1. Ah, no. Sí, correcto. Sí, menos 1. Sobre, 6 sobre 6E y por 3.5. por 3.5. ¿Sí? Entonces, miren muchachos, ese sería teta C. Quiere decir que estos se llaman efectos independientes. Entonces, el verdadero teta C va a ser, esto sería, vamos a llamar este es efecto 1, efecto 2 y efecto 3. Quiere decir que el teta C real es teta C debido al efecto de la carga 1 más teta C debido al efecto de la carga 2 más teta C debido al efecto de la carga 3. ¿Creen que falta sumar algo? Es importante que entiendan esto. Pónganse acá. Como esta es la viga, entonces lo que le pase a la viga será la suma de todos los efectos. Entonces, por ejemplo, si aquí hay una carga, más otra carga, más una carga distribuida, entonces todo se suma, ¿sí? Todo se suma. En la vida real, todo eso se va a sumar, todos esos efectos. ¿Se entiende? Quería el resultado. Pregunta. ¿Los apoyos influyen en la deflexión de la viga? O sea, si yo le aplico aquí una carga grandísima, la viga se deforma. Aquí le estoy aplicando una carga grande, ¿sí? ¿La viga se deforma? No. Aquí.
No, Si hay profe. apoyo, no. Es correcto. Entonces, en los apoyos, el efecto de la viga, la deflexión de la viga no se afecta. Por eso la carga de los apoyos no está considerada. ¿Entendieron? ¿Sí? Si es apoyo, esos apoyos no generan, las fuerzas que están en los apoyos no generan deflexión a ese tramo. Por eso no se considera. ¿Entendieron eso? Muchachos, ¿sí entendieron eso o no? Necesito que me contesten rápido, por favor. Bueno, perfecto. Entonces volvamos acá. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, si hubiera un ejemplo donde solamente tuviéramos carga en, digamos, en un apoyo, entonces no, o sea, para hacer la integral no consideramos esa carga, ¿o sí? En la integral no, en las ecuaciones de deflexión. Mire que lo que estamos haciendo son las ecuaciones de deflexión, ¿sí? El método de ángulos de deflexión. Entonces, esas cargas, mire que no se tienen en cuenta. ¿Sí lo ven? No se tienen en cuenta. Entonces, quiero que ahora observen lo que tenemos, ¿no? Observen lo que tenemos. Ahora, ¿sí te quedó clara la respuesta? No. ¿Sí? O sea, no se van a tener en cuenta. Sí, por Es eso. que yo le preguntaba en la ecuación de, digamos, de cortante que hacemos la integral de la carga, ahí no se tomaría en cuenta la carga, ¿cierto? No, pongan atención. En las ecuaciones de cortante, sí. En las ecuaciones de momento, lo que tienen que ver con ecuaciones de cortante. Pues esa sí, la de deflexión no. Sí, pongan bien atención, por favor. O sea, necesito que me concentren. En las ecuaciones de cortante y momento, sí. En la ecuación de cortante, una reacción en el apoyo hace que el cortante ascienda o descienda, ¿sí? Pero no estamos hablando de ecuaciones de cortante y momento. Estamos hablando de ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? De deflexión. Deflexión. Entonces, en las deflexiones, nada de tener en cuenta las reacciones de los apoyos, para nada. ¿Sí me entienden? No hay que considerarlos. Entonces, no vayan a confundirme una cosa con otra. En las ecuaciones de cortante, claro que sí, ahí sí influyen, pero en las ecuaciones de deflexión no afecta para nada esas reacciones de los apoyos. ¿Listo? ¿Ya le quedó más claro? Contéstame rápido, por favor. ¿Cómo? Sí, profe. Listo, bueno, ok. Bueno, seguimos acá. Entonces, necesito que volvamos acá y ustedes me digan cuál va a ser realmente el ángulo teta C total. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser, muchachos? Entonces vamos a sacar aquí la conclusión final, ¿sí? Entonces, escribamos aquí. Conclusión final. Profe, una pregunta. Sí. En el ángulo 3, al inicio no es positivo, o sea, más PA. Sí, no, mira la tabla es negativa porque resulta que es el ángulo de derecha y no es el ángulo de izquierda, el ángulo de la derecha. Por eso le digo que miren bien la tabla. ¿Sí ven el tramo? El ángulo teta C es el ángulo del tramo derecho de la viga. Entonces, el ángulo teta A es el tramo izquierdo y el ángulo teta B es el tramo derecho. Y si miran mi tabla, teta B empieza con menos. ¿Sí? ¿Ya? Porfa, contéstame rápido porque el tiempo está... Sí. Listo. Entonces, mire, aquí es menos P, pero como P es negativa, entonces al final va a quedar más. ¿Sí lo ven? Por eso, como la carga va para abajo, mire que el ángulo se vuelve positivo, entonces al final va a quedar aquí más. ¿Sí? Pero consideremos el signo tal y como es. Como la carga va para abajo, entonces el signo de la carga es negativo. Y menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar teta C finalmente? Rápido, muchachos, por favor. Es la suma de estos tres efectos. Entonces, quedaría que menos que 3.5 MC sobre 3 EI. ¿Qué sigue? Más este ángulo. ¿Más cuánto? Más 1967.33 por 3.5 al cubo sobre 24 E por I. ¿Cuál sigue?
Menos por menos, más 2.443 por 3.5 a la 2 menos 1 a la 2 sobre 6e por i, ¿sí? Por 3.5. ¿Está claro? Muchachos. ¿Quedó claro o no? Por favor, contéstenme rápido, no podemos perder tiempo. Sí, señor. Listo. Esta es la ecuación del ángulo θc debida al tramo de la izquierda. Ahora se hace exactamente lo mismo, pero ahora ¿cuánto vale el ángulo θc debido al tramo derecho? O sea, se coge ahora este tramo que está acá, mírenlo, este tramo y se le hace el mismo concepto. Copiemos, peguemos acá. Aquí bajemos esto. Y volvemos y planteamos todas las ecuaciones con respecto al tramo θc. ¿Está entendido? ¿Sí? Entonces, eso está aquí, muchachos. Veamos ya el problema hecho. Aquí está. Aquí están las ecuaciones. Ecuaciones de ángulo de deflexión. Entonces, aquí están, vean, muchachos. θc, ¿sí? θc debido al primer tramo y θc debido al segundo tramo. Y como θc es igual, estas dos ecuaciones se igualan y sale una ecuación. ¿Me entienden? Y se hace lo mismo para el segundo tramo. Se plantean las ecuaciones y finalmente se resuelve el sistema de ecuaciones. Se resuelven las incógnitas, luego se plantean, entonces pónganme cuidado, se hace ecuaciones de cortante. Con esto, una vez que ustedes resuelvan esto, se plantean, lo primero que van a resolver, ¿sí? Carga final, esperen un segundo. Ecuaciones de equilibrio, respuesta, ecuación de equilibrio para el primer tramo. Estas son las ecuaciones de ángulos de deflexión, ¿sí? θc. Para el segundo tramo. Ecuación de equilibrio para el segundo tramo. Carga finales. Estas creo que son las de ángulo. Estas son las de ángulo de deflexión. Más la sumatoria de fuerzas en Z, más la sumatoria, ¿sí? Listo. Quiere decir que con eso vamos a poder calcular todas las reacciones. Una vez que calculen eso, van a las ecuaciones de cortante, luego vamos a las ecuaciones de momento, ¿sí? Ecuaciones de momento, ¿sí? Y luego viene las condiciones de frontera, ¿sí? Condiciones de frontera, y finalmente vamos a tener diagramas de cortante, diagramas de momento y curva elástica de deflexión, ¿sí? Y aquí están pues las líneas del programa de MATLAB. Listo, eso es todo. Aquí están los compañeros que lo hicieron. ¿Sí? Vamos a darle los nombres ahí en respeto a ellos. Listo. Ellos fueron los que hicieron este ejercicio. Quitémosle los IDs. Listo. Eso es todo. Muchachos, entonces, ¿cuál es el ejercicio de ustedes? Mejor dicho, con esto doy por terminadas las clases. Este es el ejercicio. ¿Cuál es la tarea de ustedes? O sea, nos está faltando la mitad de la materia, ¿no es cierto? ¿Sí estamos así? Sí, profe. Entonces, debido a las condiciones, me toca hacerles una evaluación a cada uno por separado porque necesito garantizar que todos sepan, ¿sí? Quisiera hacérselos en grupo porque para mí es más fácil, pero por cuestión de garantizar que todos me entiendan esto, entonces la tarea es, ojo con esto, cada uno de ustedes se va a inventar una viga de, ¿cuántos tramos teníamos acá? ¿Cuántos tramos eran? 3.
Sí, tenía 3 apoyos con voladizo. Cada uno de ustedes se va a inventar una viga de 3 apoyos con voladizo con diferentes cargas. No puede ser el mismo problema este, ¿no? No puede ser el mismo problema. ¿Listo? Entonces, se van a inventar una viga con diferentes cargas, con diferente sección, ¿sí? Con diferente sección. Háganle simétrica en las 2 direcciones para que les quede el centroide centradito, ¿sí? Y ahí ahorran trabajo. Mire que le estoy exigiendo lo mínimo. Y le van a hacer todo el proceso. Van a empezar a calcular las ecuaciones de ángulos de deflexión, ¿sí? Las ecuaciones de cortante, las ecuaciones de momento, diagramas de cortante, diagramas de momento y finalmente la curva elástica de deflexión. Eso me lo entregan. ¿Hasta cuándo es que la fecha de entrega? Para el próximo viernes es la entrega final, ¿no es cierto? Muchachos. ¿Sí? Muchachos. ¿Para cuándo es la entrega de notas? El viernes toca subir las notas a la plataforma. Sí. Virgen Santa. Entonces, muchachos, hagamos lo siguiente. Entonces tienen plazos o sea, mejor dicho, ya inicia el examen desde hoy hasta el viernes. El viernes ustedes me entregan el ejercicio, ¿sí? Cada uno de ustedes hace un ejercicio diferente. Les voy a enviar de una vez este documento para que les quede de guía, ¿listo? De una vez, Pérez, se lo envío de una. Ya un momento. Voy a ver aquí. El ejercicio, ya lo tienen, sino que las modificaciones que le hice, ¿no? Que les acabé de hacer. ¿Cómo fue que yo los envié a ustedes para que que quedara mejor? En PDF, profe. Ay, sí. Entonces voy a generar el PDF. Entonces, guardo aquí. Ejercicio de ángulos de deflexión. Entonces aquí, guardar como escritorio. Ejercicio de ángulos de deflexión. Voy a enviarlo como copia 3. ¿Sí? Copia 3. Y aquí PDF. Guardar. Listo. Y voy a enviárselos. Ya, denme un segundito, porfa. Aquí. Aquí, búscalo, ahí hay una tarjetita. Ya un segundito, muchachos. Aquí está. Mecánica de sólidos. Mecánica de sólidos. Entonces, agregar documento. Ejercicio de ángulo de deflexión. Muchachos, por favor, verifiquen si les llegó. Si está bien. ¿Ya les llegó? ¿Me confirma? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchachos, vuelvo y repito para que les quede claro. Los cortes que faltan, que es el corte 3 y 4, salen de ese ejercicio. Me lo tienen que hacer a conciencia bien hecho.
me pueden enviar preguntas al WhatsApp, no les dé pena preguntarme. Si están muy perdidos, hacemos una clase adicional. ¿Listo? Profe, una pregunta. A ver. Podemos, digamos, mezclar lo que hemos hecho, o sea, digamos, hemos hecho varios ejercicios que hicimos todo a mano y hemos hecho unos que hicimos parte en MATLAB, No, nada. o hacemos todo a mano. Todo me lo pueden hacer, si ustedes se pueden dar cuenta, o sea, me explico. Quiero que se me concentren en un solo ejercicio, el que ustedes van a proponer, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora. Lo que no quiero son hojas cuadriculadas, no, detesto las hojas cuadriculadas. Si van a escribirlo a mano, si van a escribir a mano, utilicen hojas tamaño carta y escriban ojalá en papel blanco, ¿sí? Papel blanco y que se entienda bien lo que ustedes me van a entregar. Mi recomendación es que generen sus líneas de programa de MATLAB para que todo el MATLAB les resuelva eso, ¿sí? Y los dibujos pues sí los podrían hacer a mano, ¿sí? Para que ahorren tiempo. Cosa de ustedes, pero quiero que sea hecho por ustedes. Cada quien su propio ejercicio, no quiero ejercicios iguales, quiero que ustedes me manejen esta teoría muy bien. ¿Listo, muchachos? Ese ejercicio a conciencia, ¿sí? Bien hechecito, para que apliquen todos estos conceptos. Entonces, quiere decir que el día de hoy inició el examen y tienen tiempo para entregarlo el viernes. ¿Listo? Me gustaría que me lo entregaran el viernes en las horas de la mañana para de una vez entregarles la nota final. O sea, hacemos clase, por ejemplo, de 11 a 12 y abrimos el espacio y me entregan los trabajos a esa hora. Me pueden hacer preguntas y si ustedes están muy perdidos, se reúnen, me avisan y hacemos una clase extra si es necesario. ¿Está entendido, muchachos? Profe, entonces la nota del tercer corte también es esta misma nota. Tercero y cuarto cortes. O sea, que vale el 50%. Sí, señorita, porque cuestiones del tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, la regla, si aplicamos el código estudiantil, dice que nunca una nota puede valer más del 40% y listo, pero ustedes lo que saben muy bien, que el problema es que el tiempo que se pierde en forma virtual es bastante difícil. Una materia como esta, manejarla virtualmente, ustedes lo entienden, es muy difícil. Por otro lado, me tocó asumir muchas cosas que ustedes no habían visto y que no se las evalué, como el tema de, ¿se acuerdan las ecuaciones de transformación? Transformación de esfuerzos, círculo de Moore, ¿se acuerdan? Eso. Me tocó asumir una carga adicional, que es explicarle los conceptos preliminares de vigas, y eso hizo que me atrasara terriblemente. Entonces, he estado tratando de, porque no los puedo a ustedes tampoco, como les digo, meterle tanta información, porque los voy a confundir, ¿no? Entonces, he hecho todo lo posible, manejar los tiempos, entonces, por esa razón es que me toca considerar ese ejercicio como las notas de los cortes 3 y 4, ¿sí me entienden? Por la situación que se ha presentado. Entonces, si lo hacen el ejercicio de conciencia, les va a quedar bien, ¿sí? Les va a quedar bien. Por eso le digo, si ven necesidad, sacamos alguna clase adicional, si están muy perdidos, se ponen de acuerdo, me avisan y nos reunimos. ¿Sí les parece, muchachos? ¿Está claro o no? Profe, pues yo no sé qué tal le parezca a usted, o no sé, fijar la clase para algún día y pues los que tengan dudas que entren a la clase. Sí, Sí, profe. sí, entonces es eso, pero entonces empiecen a trabajar desde ya, no se dejen coger el tiempo, porque este ejercicio es de cuidado porque reúne todo lo que hemos visto, ¿sí? Prácticamente todo lo que hemos visto. Entonces, por decir, ustedes el día, o sea, me gustaría mucho que ustedes empiecen ya a trabajar, se reúnen y ustedes dicen, vea, estamos perdidos por cualquier cosa. Y entonces ustedes fijan la fecha entre todos para el día
lunes o para el día martes y me envían el mensaje y hacemos la clase para resolverles dudas que ustedes tengan. Acuérdense, ya un segundito, acuérdense que lo que le estoy colocando es lo mínimo. Faltó ver muchos conceptos adicionales como conceptos de esfuerzos, como conceptos adicionales de la teoría de Whitney, que es otras cositas que quería explicarle, cómo aplicar el proyecto acá. Eso no se pudo hacer. Y vuelvo, les digo, tenía muchas aspiraciones con ustedes, pero pues obviamente es una materia como esta en forma virtual. Es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, pues esto es lo máximo que hemos logrado y no podía quitarles tema, ¿sí? O sea, en otras palabras, les quité mucho tema, pero esto es lo mínimo, ¿sí? Es lo mínimo. Entonces, no piensen que es que yo quiero matarlos, porque a veces el estudiante tiene un punto de vista diferente al del profesor. No es que yo quiera partirlos ni matarlos, ni nada. Es que para mí, como profesor, es una responsabilidad la materia. Entonces, esto es lo mínimo, o sea, que yo les estoy dando, ¿sí? El tema era mucho más, era más cantidad, más información, más ecuaciones, ¿sí? Pero le estoy pidiendo lo mínimo. ¿Listo? Disculpe, Listo, profe. ¿será que usted puede hacernos el favor de subir el video de la clase de ayer, por favor? Sí, ahora más. Para la compañera que no pudo asistir porque el internet estaba muy feo. Sí, yo ahora más tarde lo hago, sino que es que ayer me embolaté y se me presentaron muchas cosas. Bueno, muchachos, espero que hagan ejercicio a conciencia y que tengan un feliz día, muchachos. Chao, chao. Igualmente. Bueno, Luego, profe. Gracias. Chao, profe. chao. Chao, profe.